Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos desde Buenos Aires. Mi nombre es Fernando Massetti. Los saludo en esta presentación que estamos organizando junto con la arquitecta Laura Arroyo y con la arquitecta Luciana Borgatello. Esta actividad, esta charla que hemos planificado, está organizada en función de un programa que nosotros estamos participando con Laura, que se llama Silhouette Awards, que hace un mes nos han unido en este camino de mentoría. Es un programa de mentoría organizado desde Londres por Katia Colovea y Parrot Marketing, que son dos empresas que se han unido para crear esta plataforma que se llama Silhouette Awards. Y bueno, tuvimos la suerte con Laura de ser seleccionado. Yo soy uno de los 20 mentores internacionales de este programa y Laura se postuló a este programa y es, podemos decir, mi aprendiz, pero no voy a decir absolutamente que es mi aprendiz porque ella es mucho más profesional que yo y tiene una carrera internacional impresionante, así que me siento mentor, pero más me siento compañero de Laura y colega y amigo. Esta charla que nosotros planificamos no está organizada por Silhouette Awards, sino que nos dio la plataforma para que durante los próximos 6 meses desarrollemos diferentes actividades relacionadas justamente con la iluminación, que son las actividades a las que nos dedicamos Laura y yo también desde hace ya muchos años. Aclaro esto porque tiene que ver con un proceso que nosotros estamos llevando adelante con Laura. Esta es nuestra segunda actividad relacionada con la mentoría. La primera fue una presentación en vivo que hicimos en Instagram Live hace unas semanas atrás y vamos a desarrollar algunas actividades académicas junto con Laura y otras que vamos a hacer una participación más interactiva con invitados y demás. Para esta charla de presentación invitamos a la arquitecta Luciana Borgatello de la ciudad de Córdoba, de Argentina, para que nos acompañe en esta presentación que tiene que ver justamente con los logros y desafíos de una diseñadora de iluminación. Así le pusimos como título y es un título que tiene mucho peso, tiene mucha importancia en función de la actividad y no precisamente de las mujeres, porque sabemos la importancia y Luciana ahora va a contar justamente relacionado con eso, sino en general de la actividad como diseñadores de iluminación a nivel mundial. Entonces, aclarado esto, le doy la bienvenida a todos, es un gusto que estén con nosotros y en principio invito a Laura, entonces que se presente ella misma, que nos dé un panorama muy reducido de su larga carrera profesional y después seguimos con Luciana. Adelante, Laura. Gracias, Fernando. Pues sí, ahí va la versión reducida. Bueno, yo, como bien dijo Fernando, yo soy arquitecta, pero bueno, yo me he especializado en diseño de iluminación y también he complementado esto con algunos estudios en escenografía. Y bueno, pues yo he venido haciendo proyectos pues ya hace más de 11 años y actualmente pues mi labor se centra en enseñar y asesorar a otros profesionales de la arquitectura y el diseño para que ellos mismos puedan usar la iluminación en sus proyectos y crear estas atmósferas que transmiten sensaciones pues, y que va más allá de la visibilidad, ¿no? Entonces sería eso en breve. Ni más ni menos esa actividad, con todo lo que implica la iluminación. Bueno, gracias Laura. Y Luciana, entonces, bueno, tu presentación. Es breve porque es breve. Yo soy Luciana Borgatello, soy de Córdoba y soy arquitecta. Me recibí de arquitecta y empecé a trabajar de arquitecta y ya ejerciendo me empecé a interesar por la iluminación y ahí empecé a especializarme en iluminación. Trabajo hace entre 7 y 8 años en iluminación exclusivamente y siempre en general en todo este tiempo he trabajado en un mercado muy local de la ciudad de Córdoba, que es, no sé si la segunda, tercera ciudad de Argentina, que después Rosario vendría o segunda antes de Rosario, no se sabe, estamos ahí peleados. Trabajando de profesional independiente, siempre trabajé como profesional independiente. Perfecto. ¿Y cómo nace tu interés, Luciana, por
volcarte de la arquitectura, o sea, hacer el pase de alguna manera, vos estás más dedicada a al diseño de iluminación ya con tu propio estudio, pero ¿cómo fue ese paso, digamos, de la arquitectura? Mira, para mí hasta hoy es difícil explicarlo, cómo surgió. Me pasa que hasta hoy, dedicándome a esto, es como un replanteo que yo me hago también, de que cuando yo terminé la carrera de arquitectura, realmente no sabía que hubiera especialización en diseño de iluminación. No solo que había salido muy mal preparada, sino que no lo contaba Luciana, como... se te está cortando, se te está cortando mucho. Ay, yo sí la escucho bien. Ah, sí, ay, qué suerte. Porque de técnica nada, si me tengo que poner a arreglar sonido ahora sí. en el horno. No, ahora te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, ahora sí. Bueno, nada, y en realidad yo cuando me recibí empecé a trabajar en un estudio que es de los más grandes de acá de Córdoba, y era un estudio que hacía obras grandes, y donde ahí empecé a conocer los especialistas en iluminación, que en general eran casas de iluminación, a quienes llamaban ellos. Y ahí me empecé a interesar un poco. Y bueno, decidí probar, terminé haciendo un curso en Barcelona, que fue como el primer paso que hice especializándome en iluminación, tirándome un poco la pileta, por eso te digo, no sé exactamente dónde surgió, sino que es un tema que me fui dando cuenta de a poco que me iba interesando, pero no sabía cómo era ejercer, no tenía un referente cerca, no conocía a nadie en mi ciudad que se dedicara a eso, como para primero tener práctica, y bueno, caí en un curso que la verdad que gracias a Dios caí ahí, porque mi docente fue en el Instituto Elisava de Barcelona, y el docente que es Jordi Ballesta, de un estudio de iluminación anoche de Barcelona, realmente me supo transmitir no solo el conocimiento, sino una pasión por la iluminación, que ahí me di cuenta que era lo que quería hacer. Y después cuando volví empecé a trabajar de a poquito sin dejar la arquitectura, y me habrá durado eso creo que un año o dos hasta que me metí de lleno en la iluminación. Y ahí estoy haciendo proyectos de iluminación. Perfecto. ¿Y cuándo te decidís a abrir tu propio estudio ya específico de iluminación? En realidad desde que decidí dedicarme a esto, acá es como que tenía dos caminos. O abrirme una casa de iluminación, que no era lo que yo quería, porque realmente no tengo ni siquiera un perfil comercial, no era lo que me gustaba, sino lo que yo quería era hacer proyectos. Pero lo dudé mucho porque no sabía cómo podía ir metiéndome en el mercado cordobés siendo profesional independiente, pero sabía que era lo que quería. Entonces me di unos años de prueba, de decir voy a ir por ese lado y voy a ver si el lado que yo quiero es el que funciona. Y bueno, si no, iba a tener que recalcular y ver para qué otro lado salir, o abrirme algo. Y gracias a Dios, cada vez estoy con más trabajo y más convencida de lo que estoy haciendo. La verdad que me doy cuenta que el camino del profesional independiente es, por lo menos acá en Córdoba, siempre hubo pocos, o era gente que se dedicaba un tiempo a eso y otro tiempo dejaba, por ahí no era tan constante. Entonces me parece que es algo que realmente estaba haciendo falta. Así que desde ahí, desde un principio, digamos, y un poco la situación en general me llevó a eso. Al no haber otro estudio de diseño de iluminación, seguramente si hubiera habido alguien grande hubiese empezado trabajando ahí y tomando experiencia, pero al no haber, que era una contra, para mí al final lo terminé convirtiendo en algo positivo, que fue tener que abrirme yo sola como independiente e ir armando mi camino. Exacto, con los pros y contras, de emprender sí, sola y digamos sin ayuda y sin referencias, ¿no? Y en tu caso, Laura, ¿cómo fue ese pase también, un poco como Luciana, de arquitecta, digamos, porque los arquitectos en general no salen como diseñadores de iluminación de la facultad, sino que son conocimientos que se adquieren generalmente posteriormente a la carrera, y que generalmente ha sido un poco la historia de los arquitectos que
que se dedican a la iluminación. ¿Cómo fue tu pase de la arquitectura? ¿Trabajaste como arquitecta en tus primeros años y después cómo te metes en el mundo de la iluminación? Pues mira, en mi caso, yo nada más trabajé como digamos, en diseño arquitectónico solo cuando estaba estudiando. Y la verdad que sí me di cuenta que de repente eso no era tanto para mí, ¿no? Entonces, por ahí mis inicios con la luz sí comienzan con la fotografía, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, con mucho cariño, ¿no? El primer ejercicio de fotografía con un muy buen maestro en el que, bueno, yo llegué el primer día, ¿no? Y con mi cámara ¿no? Y dice el maestro, dejen sus cámaras. Lo primero que vamos a hacer es salir y tienen que mirar, ¿no? Que mirar no es lo mismo que ver. Entonces, ¿no? Yo me quedé, ¿qué? ¿No? Y ahí fue que de repente sabes como que, ok, ¿no? La luz, nunca se me había ocurrido pensar en la luz en sí. Y pues yo creo que ahí diría que es como el origen, ¿no? Pero sí que cuando yo me gradué de arquitecta, mi primer trabajo fue en un estudio de diseño de iluminación y yo entré sin saber nada, ¿no? Incluso con mucha curiosidad, ¿no? Porque cuando yo vi esa vacante me quedé como, qué raro esto, pero suena bien, ¿no? Porque además yo también ya había tenido un pequeño estudio en escenografía donde vimos algo muy por encima sobre iluminación y entonces, ¿no? Como que por ahí me surgió esa curiosidad. Entonces, bueno, afortunadamente logré ese trabajo y ahí, pues, además de ser mi trabajo, pues fue mi escuela, ¿no? O sea, yo sí atribuyo mucho a este primer trabajo que yo tuve que duró 5 años continuamente, pues ya como meterme, ¿no? De lleno y aprender y haciendo, experimentando, investigando, ¿no? Con varios mentores incluso internamente. Entonces, pues digamos, se podría decir que fue un poquito como casual, pero bueno, ¿no? Como que sí estaba ya esta cosquillita por la luz. Bien. Sí, en tu caso, Laura, quizás a diferencia de Luciana, tuviste la posibilidad de tener algunas guías, algunos mentores que te fueron de alguna manera introduciendo y nos pasa a todos, ¿no? Como diseñadores de iluminación, que una vez que la luz te atrapa, yo digo, no te suelta nunca más. Está Fernando Deco aquí, que tiene una larga experiencia también en el diseño de iluminación a nivel urbano y en cualquier escala, en cualquier escala. Laura habla de escenografía teatral, Luciana en arquitectura, Fernando Deco en alumbrado público, y sin embargo todos hablamos con una misma pasión de la luz, ¿no? Es decir, cuando uno se mete en eso, entiende la luz, ya no, me parece que no te suelta nunca más. Yo hace 35 años que estoy metido en esto y no paro de aprender y no paro de fascinarme día a día porque, bueno, pasa un poco eso, ¿no? En tu caso, Luciana, vos en tus inicios no tuviste, como el caso de Laura, la posibilidad de trabajar en un estudio, con un mentor, alguien que te guiara, te tuviste que hacer solita prácticamente. Sí, así es. Sola y bueno, y compartiendo por ahí, yo desde el principio me fui metiendo, no solo en cualquier curso que veía, sea virtual, presencial, sino en agrupaciones como la Asociación Argentina de Luminotécnica que compartimos con vos, con Fernando, porque la verdad que para mí todo eso siempre fue, yo creo que nosotros, la gente que se dedica a la iluminación, somos como una comunidad que nos retroalimentamos mucho y que vamos creciendo juntos, y a mí eso siempre me fue sirviendo, inclusive con este docente de España que te comentaba recién, nunca lo solté tampoco, siempre cada 2 por 3 volví a recurrir a él, a consultarle cosas, a que él me enseñe. Me parecía que acá todavía estaba muy informal todo lo que era trabajo en proyecto de iluminación, y por más que es nuevo en el mundo y que capaz que también estaba pasando en todos lados, pero en Europa o hasta en México, le escucho a Laura que ella entró a un estudio de iluminación y yo veía acá los estudios de México, los estudios de Chile, que en todos lados ya había muchos estudios que hacían proyecto de iluminación. Entonces, bueno, de tratar de ir absorbiendo de todo eso, de él y de los estudios con los que me podía acercar, de metodología de trabajo, de cuestiones técnicas, de qué entregar, de todo ese tipo de cosas.
Así que bueno, sí, fue así. Sí, de alguna manera tuviste tu mentor en este profe a distancia después, Sí. y te fue, digamos, fue como que te introdujo dentro del mundo de la luz y después ya seguiste tu Podría camino. decir que sí, sí. Y Luciana, y de aquellos primeros pasos, digamos, de tus inicios como tu estudio propio, digamos, cuando te largaste sola, bueno, ya tengo mi estudio, yo voy a trabajar de esto, ya tomaste la decisión. ¿Cuál fue el proyecto que hoy recordás así como más significativo, que te haya traído o mayores dificultades? ¿Cómo superaste esas dificultades? ¿Hay alguno? Ya, yo voy a aprovechar para compartir ahora algunas Sí, imágenes claro. que guardé. Espera que yo te voy a dar el acceso, un segundo, así compartís Dale. justamente, a ver, te hago directamente hospedadora y ahora sí puedes compartir tu pantalla, porque es interesante estos primeros pasos, ¿no? Cuando uno se lanza al mundo de la luz y decir, bueno, a ver cuáles fueron esos proyectos, ¿no? A mí me da mucha curiosidad. Yo en realidad cuando empecé a trabajar, bueno, empecé con cosas muy chiquitas. Sí hubo algo que a mí me ayudó, que es que todo mi entorno es arquitecto, o sea, tengo muchos amigos arquitectos, entonces por ahí en mi ambiente me fue fácil empezar a trabajar con proyectos de ellos, que muchas veces eran cosas chicas. O también empecé a trabajar con cliente final, que por ahí ahora me pasa cada vez menos, que trabajo para el cliente que va a vivir la obra, pero en un principio me pasaba más. Quería buscar algunas obras con las que arranqué, pero vieron que cuando uno arranca con las obras por ahí no son tan fotografiables o son de un sector chiquitito, entonces no tengo mucho registro fotográfico. Esta me parece una obra interesante compartir, que no es de las primeras, pero ya fue hace bastante, fue en el año 2017 que hicimos el proyecto, que es un edificio de planta baja y 2 pisos, que es un programa mixto. Tiene en la planta baja un estudio, el primer piso es una planta libre que se usa para usos múltiples, digamos, tiene exposiciones de arte, tiene charlas, clases, y el piso de arriba también es otro estudio, son estudios de arquitectura. Agrandale un poquito la foto, ahí está, hacerle un poquito de zoom. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mucho mejor. Ay, solo que así no lo puedo pasar, me parece. No. Ah, claro, tenés que volver para atrás, tenés que volver Bueno, las voy pasando y agrandando. Dale. ¿Por qué me pareció interesante mostrar este proyecto? Porque no fue hace tanto, fue hace poco, pero realmente tuvimos que hacer que fue así un poco como yo empecé, que fue haciendo artefactos de iluminación muy artesanales. O sea, mis primeros proyectos me acuerdo que era casi hasta hacer lámparas lo que tenía que hacer, o sea, era proyectar la iluminación, pero qué luminaria iba a ser. Que fue en el 2017, yo me acuerdo que los lineales para oficina, acá todavía había los de tubo, que ya había para tubo LED, pero los lineales que ahora son tan común, que los podemos ir uniendo y haciendo tiras largas, no se conseguían, eran difíciles de conseguir. Así que fue casi todo armado con componentes, digamos, con perfiles, con tiras LED. Y este piso, que es el piso libre, la dueña, que es la arquitecta, la dueña de este edificio, no quería rieles, porque ella lo quería desde afuera. A ver si les vuelvo a mostrar. La idea es que ese piso que es público, que se sintiera como público desde afuera, o sea, que se entendiera ese vacío de ese nivel. Entonces, la idea era dejarlo como lo más despojado posible, pero ella quería distintos tipos de iluminación ahí, porque cada tanto hace muestras que quería iluminarlas con cosas muy puntuales. Así que ahí juntos, a pedido de ellos, se nos ocurrió hacer esos colgantes que recurrimos a una marca de acá de Córdoba, que es Mínimo Iluminación, que ya tenía este artefacto de colgar y que le hicimos un suplemento de imanes. El edificio está todo hecho con una estructura metálica,
y tiene unos cables muy largos que directamente se enchufan y con los imanes le da la flexibilidad para sacarlos, ponerlos y ir cambiándolos de lugar. Que fue uno de los proyectos en donde esa customización de luminarias que no encontramos acá en el mercado, empecé a hacerlos con casas de iluminación. Hasta ese momento, acá de nuevo vuelvo a la experiencia de cómo fue abrirse camino acá, especialmente en Córdoba, más que en Argentina, y las empresas, los fabricantes de iluminación, parece que todavía le falta darle entidad al profesional de diseño de iluminación. Sí le dan mucha más importancia, lo tienen actualizado y todo, a las casas de iluminación que venden sus productos. Entonces llegar a ellos era muy difícil para pocas casas. Esta fue una de las primeras experiencias en donde yo pude como mezclar esa artesanalización, no sé si se dice así, con sí. la industrialización, digamos, de la fabricación de la luminaria. Bueno, después me empezaron a salir proyectos más grandes. Esto es un centro de convenciones acá en Córdoba, que es grande, que es un proyecto de la provincia. Este es la legislatura, el nuevo edificio de la legislatura de Córdoba. Que esto me parecía también anecdótico contarlo, porque en realidad fui llegando, los proyectos más grandes que me salieron en un principio, no me buscaron a mí como profesional de iluminación, sino que buscaron a una casa de iluminación que le haga el proyecto de iluminación, y esa casa de iluminación me buscó a mí. Especialmente en este, que después tampoco se respetó tanto el proyecto cuando se construyó. El arquitecto, que es un estudio de arquitectura grande, digamos, de acá de Córdoba, había entregado el proyecto, en etapa de anteproyecto, para que el desarrollista haga el proyecto ejecutivo sin proyecto de iluminación. No había proyecto de iluminación. Entonces, la empresa que iba a desarrollar el edificio contrata una empresa de electricidad para que haga el trabajo de electricidad en el edificio, y le pide a ellos que por favor que incluyan el proyecto de iluminación, porque no tenían nada especificado en la iluminación, entonces que sea lo mismo. Esa empresa acepta el trabajo, y al no saber de iluminación, contrata a un arquitecto para que le haga el proyecto de iluminación. Este arquitecto que acepta el trabajo tampoco sabía hacer proyecto de iluminación, pero fue así. Entonces llama a una casa para que le haga el proyecto de iluminación que iba a pasar a esta empresa de electricidad. Esa casa, que no tenía la estructura para hacer proyecto de iluminación, porque en edificios grandes no es solamente designar los artefactos, sino que hay que hacer un proyecto mucho más especificado. Ahí me llama a mí para hacer proyecto de iluminación. Entonces, bueno, fue como un pantallazo de lo mal que estábamos con el tema de los arquitectos, o sea, la poca llegada del arquitecto que tenemos. Fíjate, Luciana, ahora continuamos, dejamos pendiente las fotos que te restan y hacemos una segunda parte con tu sesión de fotos. Dale, me voy largo. No, pero es bien interesante porque fíjense que Córdoba, siendo una ciudad importante en Argentina, cómo se hace un proyecto de una envergadura, digamos, provincial, municipal, grande, digamos, y arranca el proyecto sin diseñador de iluminación, ¿no? Eso por suerte está cambiando, no pasa en otros países, pero por suerte está cambiando en Argentina, porque ya no se contrata el electricista para que haga la iluminación, o mucho menos un negocio de iluminación. Así que bien interesante esto que contás, porque las cosas van cambiando, y ahora en Argentina están cambiando en ese sentido ya el rol. Ahora vamos a hablar del rol del diseñador de iluminación. Pero Laura, dejamos pendiente, ¿te parece, Lu? Esta segunda parte. Compartir un ratito. Invitamos ahora a Laura, también lo mismo. ¿Cuál fue tu inicio? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? Te voy a poner, Laura, entonces como hospedadora, por si querés compartir. Entonces... Y no sé si puedas en un momento compartir tú, Fernando, porque me tuve que entrar por el celular. Ok. Pero bueno, yo les puedo contar un poco como un gran error, ¿no? En uno de los primeros proyectos, pues, ¿no? Como un poco para ver si les sirve. Bueno, yo obviamente comenzando en un estudio de diseño de iluminación,
yo, digamos, sí tenía como como mucho apoyo, ¿no? O sea, yo estaba como, ¿no? Estaba el director, ¿no? Estaban los otros diseñadores más experimentados. Entonces, siempre hubo como mucho ese respaldo, ¿no? Pero, aún así, en uno de los proyectos que ya dirigí yo directamente, que fue un complejo corporativo en Lima, Perú, lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? O sea, yo hice mi proyecto, ¿no? Creo, según yo, el proceso de planeación, bien, ¿no? Con la gente local. De repente hay una parte de ese complejo era remodelación, otra parte era obra nueva, pero bueno, ¿no? Como en general bien, hasta que llegó al sitio, ¿no? Llego con mi director, con el cliente, y cuando entramos a uno de los edificios, vaya mi sorpresa que veo que instalaron otra cosa que, bueno, instalaron siguiendo las ubicaciones de los artefactos, pero usando un artefacto totalmente distinto, ¿no? Y que no estaba generando el resultado que habíamos planteado, ¿no? Entonces, de repente el cliente como que no, pues no sé, no lo consideró tan, ¿no? Como el resultado como, ok, no me parece tan grave, pero obviamente pues para mí fue como, ¿no? Wow. Y yo creo que en ese momento, pues sí hubiera sido muy fácil para mí, pues simplemente decir, ¿no? Como, bueno, a ver, yo hice esta especificación de artefacto, ustedes no la siguieron, ¿no? En nuestros contratos dice claramente que si ustedes instalan otra cosa, antes de aprobarla nosotros, ¿no? Cualquier cambio, pues ya no les podemos asegurar nada, ¿no? Del resultado, etcétera. Pero, digamos, como profundizando un poquito más o reflexionando un poquito más, pues yo sí me di cuenta que yo tendría que haber hecho pues más seguimiento, ¿no? Tendría que haber estado más en comunicación con, pues, con la gente local, ¿no? Yo estaba en México en ese momento y pues digamos, yo sé que a lo mejor aún así hubiera sucedido, ¿no? Pero creo que, o sea, mi punto es que creo que yo no agoté todas las herramientas que yo tenía, ¿no? Como para prevenir ese tipo de cosas que obviamente ya después me di cuenta que son muy comunes, ¿no? Pero bueno, este fue como de las primeras lecciones aprendidas en los primeros proyectos. No tengo fotos en el archivo que tienes, Fernando, de ese proyecto, Sí, ahí pero... lo estoy buscando la foto porque la tengo que pasar de una notebook a la otra y ahora estoy haciendo ese pase mientras te escucho Ah, atentamente, pero ok, ya no estoy haciendo eso. ok. Bueno, Así pues que ahora sí, vamos a compartir. sí, yo creo que eso, o sea, siempre, ¿no? Como en los primeros proyectos, pues primero los nervios son de, uy, entregar impecablemente, no en tiempo, y después se van transformando como en, oye, que el cliente sí sienta que lo escuché, ¿no? Que sí sienta que pues el proyecto realmente resuelve lo que necesita, ¿no? Pero bueno, en las imágenes que vas a poner en un momento, Sí, sí. eh, pues ahí simplemente yo quise recopilar distintos tipos de proyectos, ¿no? Sobre todo como para mostrar cómo la luz, ¿no? Como un mismo material, pues digamos como lo que puede hacer en un espacio, cómo lo puede transformar, ¿no? Cómo cambia la percepción pues de la arquitectura, de un interior. Y también pues cómo se puede utilizar en distintos ámbitos, ¿no? Pues en una reforma, en obra nueva, en una pieza de arte, ¿no? Es simplemente eso con las imágenes. No tengo tampoco como Luciana las de Ahí estoy mis buscando, justamente inicios. estoy tratando de pasarla. Y en ese proyecto, sobre todo cuando fuiste a Perú, ¿fuiste al lugar? ¿Fuiste sola? ¿Fuiste con el respaldo de un estudio? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Me imagino en tus primeros pasos arrancar ya con un estudio fuera de México, ¿no? Con un proyecto fuera de México, ¿no? Fíjate que, bueno, este proyecto, o sea, fue de los primeros que yo dirigí, ¿no? Que hasta aquí yo hice el diseño de iluminación, ¿no? Yo estuve haciendo la coordinación, ¿no? Toda esa parte. Pero bueno, fue dentro de un estudio de diseño de iluminación llamado Lux Populi, que, bueno, la base está en México, también tiene una oficina acá en Reino Unido. Bueno, yo creo que no dije que yo vivo en Londres. Entonces, en ese momento, pues yo estaba como parte de ese equipo, ¿no? Y yo fui con mi director, ¿no? O sea, no iba sola, ¿no? A diferencia de Luciana, que pues ella definitivamente
encaró todas estas situaciones por sí misma, yo sí iba con ese respaldo, ¿no? Pero obviamente, bueno, el cliente de repente, pues no, como que a lo mejor no notó tanto la diferencia, pues de algo que no ha visto, ¿no? Construido, pero obviamente mi director sí fue, ¿no? Como, oye, ¿cómo sucedió esto, ¿no? Y por eso comento lo de, ¿no? Lo de la comunicación, porque, bueno, también en mi trabajo, ¿no? En ese estudio, y pues realmente también el trabajo que continué desarrollando en otros estudios y también ahora yo por mi cuenta, siempre ha sido pues en otros países, ¿no? Eh, cuando yo viví en México, esos 6 años, pues la verdad es que eran el mínimo de proyectos que estaban en el país. Entonces siempre pues fue como anticipar, ¿no? O sea, lo que normalmente uno resuelve en obra o lo resuelve, pues no sé, en una reunión física, era todo anticiparlo a través de la documentación, ¿no? O sea, yo creo que sí, esta parte es muy importante como, ¿no? Como para ejecutar una buena iluminación, documentarlo rigurosamente. Incluso yo diría que si estando en el mismo lugar, ¿no? Es importante. Y de hecho, bueno, de las imágenes que vas a mostrar, Sí, ahí estoy con eso, ahí ya estoy. creo que, Ya sí, creo estoy que, por abrir. bueno, excepto lo que van a ver de teatro, o sea, todo ha sido como remoto, ¿no? O sea, como trabajar remotamente, pues con los arquitectos que están, ¿no? En el lugar donde está el proyecto, con los gerentes de proyecto, con los clientes, los ingenieros, ¿no? Como todo este equipo. A veces también, como decía Luciana, ¿no? Con el cliente directamente que va a habitar ese espacio, y muchas otras veces a través del arquitecto, ¿no? Siendo más como una extensión de su equipo, no tanto como, pues como alguien más, ¿no? O sea, al final, ¿no? Pues como van a ir viendo, la luz, la iluminación es parte o tendría que ser parte del diseño arquitectónico. Entonces, pues yo sí he adoptado mucho esa filosofía, ¿no? Como de hay que seguir esa dirección, no necesariamente como, pues inventar algo, ¿no? De la Sí, nada. y ahí un poco está el desconocimiento en el mercado, digamos, en el mercado inclusive de la arquitectura, de la ingeniería, ¿no? El desconocimiento que hay, me ha pasado infinidad de veces de tener que explicar qué es un diseñador de iluminación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en teatro, ahora vas a contar un poco tu actividad en teatro en Londres, que no dijimos que Laura está en Londres en este momento, está residiendo en Londres ya hace unos años, pero nadie dudaría que el rol de un diseñador de iluminación en el teatro es fundamental. Para el lenguaje teatral no hay duda que es fundamental. Sin embargo, es bastante curioso que a veces se hacen rascacielos, torres enormes, proyectos shoppings enormes, y la descripción técnica aparece hasta el que puso los vidrios, el que hizo la instalación de los ascensores, aparece el que colocó las alfombras, y no aparece el diseñador de iluminación como una figura clave. Entonces es algo que yo he luchado mucho durante muchos años justamente por ese tema, ¿no? Porque realmente es bastante curioso que no se pueda, digamos, la posición del diseñador de iluminación que no tenga una relevancia como realmente tiene que tener, ¿no? Acoto Eso algo ¿te ha pasado, Luciana, eso también? No, con la anécdota de Laura, que digo, por un lado, ese tipo de experiencias sí nos llevan a pensar o plantearnos cómo, o sea, qué documentación se entrega, si se entiende, si no la entiende el cliente. Pero por el otro lado también esto, entender que el desarrollista quizás no es que no le dio importancia a la iluminación, sino que creyó que entendía. Entonces que ese artefacto podía ser reemplazado por el otro artefacto. Que digo, por ahí eso es una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos. Que con el tema de la iluminación, y que de hecho hay muchos arquitectos que parece que ellos deberían hacer proyecto de iluminación y lo podrían hacer, pero en muchas universidades, en la carrera de arquitectura, es floja la preparación en iluminación. Claro, claro. Entonces, sí, es un desafío luchar siempre con que todo el mundo le vaya dando importancia, digamos, a la iluminación y saber si saben o no saben y respetar a un proyecto de alguien que se preparó para eso.
Sí, yo creo que gran parte del desafío, y es un poco el objetivo de esta charla también, es justamente ese, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo insertamos la profesión propiamente, ¿no? Del diseñador de iluminación en términos de, a ver, qué posición tiene dentro de un proyecto, y estamos hablando de proyectos grandes, ¿no? Esa anécdota que contás de la legislatura realmente es sorprendente, arrancar un proyecto de esa envergadura sin un responsable de iluminación, ¿no? Y eso es algo que yo creo que sí está cambiando, sin duda que está cambiando, por suerte, porque forma parte justamente de los cambios, ¿no? que se van dando. Y en Argentina particularmente, a diferencia de otros países, como mencionaba Luciana, como Chile, como México, que sí, o Brasil, que tiene mucho más desarrollado la profesión del diseñador de iluminación, o que son, digamos, una profesión tan importante dentro del proyecto, pero en Argentina le ha faltado un poco de desarrollo. A mí, ya te digo, me ha pasado infinidad de veces tener que decir, haces la instalación eléctrica. No, eso es otra cosa. Yo hago el diseño de iluminación. Sí, sí. Entonces estamos siempre dando vueltas con el mismo tema, ¿no? Y es bastante curioso. Y Luciana, sigo con vos en estos desafíos, ¿no? ¿Cuáles fueron, sobre todo al inicio, ¿no? Yo estoy pensando un poco en la gente que se está iniciando en la profesión, que está haciendo sus primeros pasos, que está estudiando, que quiere estudiar iluminación. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores que cometiste? Es decir, bueno, yo en esto me equivoqué, yo debería haberlo hecho distinto. ¿Recordás alguno en particular? Así que te haya... Déjame pensar rápidamente. No, porque aciertos y errores, yo creo que si hay algo que me enseñó a mí la profesión es que tenemos que ser modestos con que, primero que siempre seguimos aprendiendo, que es una disciplina que va muy de la mano del avance tecnológico, entonces de no querer demostrarle al otro que sé todo, que conozco todo, que es lo último que salió en iluminación, porque me sigue pasando un montón de veces que hay hasta clientes que conocen cosas en las que yo todavía no me actualicé, o sea, que la seguridad, ay, perdón, pensé que se había cortado. No soy yo. Esa seguridad en lo que quiero, en lo que realmente quiero que respeten, la vean reflejada en que no, que, digamos, de que si hay algo que no sé, no lo sé. Y otra cosa es que la luz, lamentablemente, parafraseándolo al gran Charly García, no sé para los argentinos, pero es indómita. La luz, hoy tenemos cada vez más recursos para proyectarla, para calcularla, para tratar de hacer un proyecto lo más preciso posible, pero siempre hay que ajustarle en obra, siempre vamos a tener algún efectito que por ahí es no deseado y nos suma, y a veces no deseado y nos resta, entonces hay que corregir. Bueno, nada, tratar de demostrarle a los clientes de que tampoco va a ser un proyecto y después se va a entregar y que salga como salga, digamos, y no seguir, y si hay errores y hay cosas para ajustar hay que hacerlas. Sí, estoy pensando en si alguna anécdota en particular para contar como acierto o desacierto, pero no sé, ahora no se me ocurre rápido alguna. Puedes seguir hablando, Laura, y yo voy a seguir pensando a ver si me acuerdo. Y vos, Laura, ¿recordás en particular algún error? Siempre en los primeros pasos de cualquier profesión uno siente que cometió errores. Pasados los años uno dice, yo lo hubiera hecho distinto, o hoy lo hubiera hecho distinto. ¿Le recordás algún caso de eso? Me ha pasado 1000 veces hasta que entendí un poco más. Y espero que les haya pasado a ustedes también para no sentirme tan solo. Claro. Uy, no, pues mira, errores muchísimos, claro, muchísimos. O sea, yo creo que la verdad, fíjate, yo hasta desconfiaría de alguien que diga que es especialista en iluminación y no haya cometido muchos errores, porque, o sea, haciéndolos y digo también mucho, ¿no? Haciendo pruebas, ¿no? Antes de que se instale, que se construya, pero sí, o sea, yo creo que, pues no sé, en este momento tampoco se me ocurre otro, ¿no? Como el que les acabo de contar hace un momento. Pero digamos como a lo mejor combinando esta pregunta con la anterior, ¿no? Con los desafíos,
bueno, yo también, ¿no? Como durante todos estos años, pues siempre escucho lo mismo, ¿no? Y yo también lo he dicho de que, ¿no? Que la figura del diseñador de iluminación, que la gente no sabe qué es, que luego no hay uno en proyectos grandes, ¿no? Toda esta parte. Yo creo que de repente ese desafío yo ahora lo veo más como que nosotros como diseñadores de iluminación tenemos soluciones para muchísimos problemas de la gente que está allá afuera, ¿no? O sea, ya sea de una casa o de un edificio, pero esa gente pues simplemente no sabe que su problema se soluciona con la luz, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien que trabaja desde casa no sabe que esos dolores de cabeza o ese cansancio excesivo es porque no tiene suficiente luz ambiental cuando está usando la pantalla, o a lo mejor, no sé, esta otra persona que tiene su departamento se siente deprimida porque simplemente su iluminación, pues, ¿no? Como que se siente gris, ¿no? Se siente como aplastante, es incómoda, o tal vez un dueño de una tienda de, no sé, de zapatos, no sepa que de repente no está vendiendo tanto porque simplemente su producto no se ve, ¿no? De la calidad que es, el material, a lo mejor si es un material pues de gran calidad, si está mal iluminado, pues, ¿no? Como que se ve como si fuera de otro material peor y no está, y eso le está afectando. Entonces, yo creo que más bien ahí el desafío es que, pues, ¿no? Como nosotros podemos ayudar mucho con estas cosas, pero bueno, como dices, ¿no, Fernando? Es parte también de nuestra labor, pues, comunicar esta parte, ¿no? Como, pues, realmente que la gente sepa todo lo que puede obtener gracias a una buena iluminación, no solo un lugar bonito, ¿no? Entonces, bueno, ya vi que ya pusiste las imágenes. Sí, ahí puse, No se voy a vayan. compartir. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Con esta imagen no se vayan a asustar, esto es un antes, ¿no? O sea, bueno, es un pequeño ejemplo de tanto de cómo un mismo espacio cambia, ¿no? Con unos pequeños cambios en la iluminación, como con que cuando se habla de cambiar la iluminación de un espacio, tampoco significa que haya que poner unos LEDs y unos colores y un sistema súper sofisticado. En este caso, lo único que se hizo fue cambiar las lámparas, ¿no? O sea, cambiar las bombillas de las colgantes por unas que concentren más la luz en las mesas y también unos rieles que estaban en el techo, moverlos del lugar, ¿no? Porque no se estaban utilizando, moverlos y usarlos para iluminar los muros, ¿no? Eh, en la imagen anterior tenía, bueno, este lugar es un restaurante, tenía unas arbotantes, o no sé cómo le llaman en Argentina, apliques, o sea, las Apliques, luces, apliques desde la pared, desde apliques, la pared. ajá, las luces estas de pared, que básicamente, o sea, si observan, lo que están haciendo es cortar la pared en dos, ¿no? O sea, como que en ese espacio tenemos unos muros de ladrillo bastante altos, pero con estas luces lo estamos partiendo a la mitad y de repente como que se puede sentir más bajo de lo que es, ¿no? Entonces, reubicando estos rieles y usándolos para acentuar los muros, pues simplemente digamos como que realza, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente no con estos cambios la inversión es mínima, no se tuvo que repintar nada, ni cambiar el mobiliario, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esto es como un pequeño ejemplo, pues, de cómo un mismo espacio cambia, ¿no? Con solo cambiar la luz, Claro. que bueno, No, en y este además caso, está eso, Laura. ¿Dónde está ubicado este proyecto? este proyecto está en Chicago. En Chicago. Porque ahí es un poco también la consulta, ¿no? Es cuánto es la inversión, digamos, ¿no? Porque siempre se asocia a todo sistema de iluminación o proyecto de iluminación como algo costoso, como algo que va a encarecer mucho el proyecto. Si uno hace cálculos, realmente no es nada costoso y mucho menos el trabajo del diseñador de iluminación. Los honorarios tampoco van a encarecer mucho el proyecto, pero el cambio es muy notable. Es decir, la gente no ve luz, no vemos luz, pero sí vemos las cosas iluminadas, los reflejos, ese muro que ahora se revaloriza muchísimo más y antes estaba totalmente cortado, el salón quedaba hasta la mitad y todo el resto quedaba ignorado, ¿no? Entonces, el desafío a veces, y digo que no hay proyectos chicos ni proyectos grandes, sino que hay soluciones técnicas que a veces pueden ser muy simples, como en este caso, que fue cambiar lámparas, ángulos de apertura y dirección de la luz. Y simplemente eso cambió
ni más ni menos que cambió todo el esquema, ¿no? Eso me parece fantástico en un proyecto. Y acá, Laura, seguimos con este proyecto, ya me llama mucha curiosidad, me da mucha curiosidad esto. Bueno, eso fue una propuesta para una pieza de arte con luz. Fue para una convocatoria, ¿no?, que se abre cada año en Ámsterdam. Esto lo hicimos con una compañera que se llama Luciana Martínez. Ella es estadounidense, pero sus padres son argentinos. Ah, y está todo ligado. Y el, y el año que viene te presentás con Luciana, la cordobesa, en el Amsterdam Festival Light. Me parece bien. Claro, sí. Apúntalo, Luciana. Ya está el compromiso. Anotado. Ya está anotado y yo les hago el sponsoreo. Claro. Pues mira, a mí con esta imagen, más allá de explicarles, ¿no?, como el concepto, ¿no?, más allá de eso, yo quisiera aprovecharlo también para hablar de un tema pues un poco distinto, pero relacionado, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, si se fijan, esta imagen es pues digamos, es como un boceto, una imagen que no es un render fotorrealista. Sin embargo, pues creo que se transmite la idea, ¿no? O sea, se transmite tanto la propuesta, ¿no?, de, ok, hay unas líneas de luz blanca con una luz azul, ¿no?, que simula el agua y como que baja, ¿no? Como por un lado informa sobre la propuesta, ¿no?, como visual, y por otra parte también informa como un poco el impacto que se busca generar en la gente, ¿no? O sea, que los ciclistas lo disfruten, que los niños lo disfruten. Entonces, también, ¿no?, como es importante resaltar que la iluminación, pues sí, ¿no? Obviamente hay que asegurar que es funcional, que es eficiente, ¿no?, que está en el presupuesto, todo lo básico, diría. Pero también, pues, como bien sabemos nosotros, ¿no?, que la luz influye muchísimo en cómo nos sentimos los seres humanos, pues también hay que cuidar esa parte, ¿no? O sea, cómo se quiere sentir, ¿no?, la persona que vaya a usar este espacio o que vaya a apreciar esta pieza, ¿no?, gracias a la luz. Si te vas una imagen más, que bueno, hay mucho de algo que se ha puesto bastante de moda en los últimos años a partir de estos festivales, como la Feria de Luz, la Fête de Lumière en Lyon, en Ámsterdam, hay varios festivales en todo el mundo, en Barcelona también, en Madrid se acaba de hacer uno, y esto tiene que ver mucho con el light art también, ¿no?, de los ciudadanos interactuando con piezas escultóricas que no tienen una función práctica, pero sí tienen un elemento, digamos, llamativo que cambia el paisaje urbano, ¿no? Hay mucho de arte acá. Claro, sí, ¿no? Y por ejemplo aquí, si bien, ¿no?, una vez más, se muestra la propuesta de luz, ¿no?, de la intervención de luz, pero también se muestra pues como esa intención, ¿no?, con la gente. Yo creo que todos estos festivales, pues sí, ¿no?, de repente a lo mejor uno puede decir, uy, se debería de invertir el dinero en otra cosa, o no sé, ¿no?, como es más de efectos, pero también yo creo que sí cumplen también una función, ¿no?, como de que la gente disfrute su espacio público, ¿no?, que lo haga suyo, que pues, ¿no?, que a lo mejor no iba a ir aquí porque antes estaba oscuro y le daba miedo, y ahora, ¿no?, está esta razón, y entonces la gente se reúne. Obviamente, bueno, en tiempos de pandemia no, pues no fue así, pero también la luz cumple con esto, ¿no? O sea, como la luz en el espacio público, que bueno, aquí tenemos en el público, ¿no?, alguien que es experto en esta parte, pero bueno, no, yo nomás quería mostrar este ejemplo para también hablar de esta otra parte, ¿no?, que tiene más que ver con el espacio público. Sí, y además también con lo emocional, ¿no? Porque la relación de la gente con la luz es absolutamente sensorial y no hay que entender nada de iluminación para relacionarse con un objeto lumínico como este de Light Art. Ahí están los niños jugando y no entienden de luz, pero sí se relacionan desde una cuestión emocional, ¿no? Visual y emocional, y eso es lo que apuntan muchos festivales de luz, que es justamente la interacción con los ciudadanos, ¿no? De que los ciudadanos se apropien del espacio público, en este caso utilizando la luz como medio, ¿no? Y es bastante curioso porque estamos todo el tiempo rodeados de luz,
vivimos con luz natural y artificial y sin embargo la gente se sorprende mucho con estas instalaciones. Y en este caso, Laura. Bueno, este fue un proyecto que fue de los últimos que hice con Lux Populi en México, ¿no? Como simplemente un ejemplo, ¿no? Bueno, también con la luz, ¿no? Cuando se integra verdaderamente a la arquitectura, pues digamos, básicamente yo sí creo que el mismo proyecto te dice qué hacer, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Que aquí ahorita, justo ahora tenemos a muchos arquitectos, ¿no? Que no sé y cómo, y es difícil. Realmente creo que siempre es pensar primero primero en qué sensaciones, ¿no? En qué emociones se buscan generar, ¿no? En este tipo de espacios y proyectos donde, bueno, no es todo mera funcionalidad y regulación como puede ser, no sé, una fábrica, pero, ¿no? Si primero pensar en esa parte emocional, ¿no? Que se busca generar, después como qué superficies, qué objetos, qué detalles, ¿no? Qué cualidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta fachada que, bueno, de noche, de día impresionante, ¿no? De noche también, pero bueno, sí que puede llegar a ser un poco como demasiado, ¿no? Encima, como muy intimidante. Entonces, usando las sombras de las plantas, ¿no? Un poquito de luz, ¿no? Sin tener que iluminarla uniformemente, pues ya le da un carácter, le da ¿no? Como una sensación también, ¿no? Por ejemplo, arriba este elemento, pues el voladizo, ¿no? También cómo se acentúa, ¿no? Que se acentúe eso que pues está flotando. Entonces, bueno, todo lo que les estoy contando, pues como les digo, ¿no? O sea, esto, la misma arquitectura, el mismo interior, el mismo exterior te lo va diciendo. Creo que nada más por eso puse estas imágenes. Y eso es bien interesante. ¿Te parece, Luciana y Laura, que sigamos con tu archivo? Nos quedan unas 8 fotografías y después volvemos a tu archivo, Luciana, ¿te parece? Sí, sí, sí. Para no salir y entrar, porque está muy interesante. Si nos contás brevemente, Laura, por ejemplo, este proyecto, ¿dónde está? Esto es en Miami, parece. Esto es en Miami, sí, y es parece. bueno, una residencia privada. Sí, típica. También, típica de Miami. también, bueno, decir brevemente que, no, también se habla mucho, ¿no? No, que el presupuesto y no tengo para, no sé, unos artefactos más. Al final, en todas las escalas de proyecto, el presupuesto siempre, el cliente, ¿no? Y el equipo de diseño siempre va a querer que el proyecto refleje un presupuesto 100 veces mayor, ¿no? O sea, si tenemos un presupuesto de, no sé, de $500, queremos que eso se vea de $5,000. Si tenemos uno de, no sé, de $50,000, queremos que eso se vea de 200,000, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, y como bien también lo ejemplificó Luciana en ese proyecto que nos mostraba, al final es como ese ingenio, ¿no? Eso que yo creo que es una cualidad muy del latino, que es como siempre le sacamos la vuelta a las cosas, ¿no? O no tengo dinero, bueno, lo voy a hacer, o bueno, voy a intentar esto con un equipo más básico, ¿no? Con un artefacto a lo mejor oculto y voy a hacer este efecto, ¿no? Haciendo pruebas. Yo creo que eso es todavía así por muchísimo más importante que cualquier artefacto de última generación y con un control sofisticadísimo que simula el paso así, el camino del sol y el color, ¿no? Yo sí creo que es mucho más valioso, aporta muchísimo más a un proyecto cuando se piensa, se diseña, ¿no? Se crea pues desde esta parte de diseño que pues todos los artefactos, ¿no? Más sofisticados. Bueno, Después les hago unos comentarios con respecto a eso, les hago unas preguntas a ambas con respecto a eso que está mencionando Laura, que está relacionado con las soluciones, ¿no? Que encontramos en Latinoamérica. Pero lo dejo para después porque está bien interesante esto. También contanos, Laura. Claro, proyecto. Bueno, aquí este proyecto, bueno, ya estamos hablando de una exhibición, ¿no? Donde creo que una vez más el componente emocional en este caso también fue muy importante, ¿no? O sea, esta exhibición fue en Chicago, también fue un proyecto que hice junto a Hugo Solano en el estudio de Lux Populi, y aquí, bueno, la intención era que con esta exhibición
de todos los vestuarios y objetos de David Bowie, pues que realmente la gente, sobre todo con los vestuarios, cuando los apreciara, que con la luz se acordara de los videos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Un poco esa fue la intención, ¿no? Y también ahí hay una pantalla a un lado que es como, ok, vamos a iluminar esto como si estuvieras en el video, ¿no? Para que la gente que creció con la música de David Bowie o que conecta muchísimo, pues tenga como esa reacción emocional, ¿no? Que no sea solamente, ah, mira, sí, aquí está el vestuario y aquí está el disco y aquí está esto, ¿no? Sino que realmente haya como esa conexión. Y eso, ¿no? Obviamente, bueno, decir que la luz en exhibiciones de arte, pues sí hay que cuidar, ¿no? Sobre todo como los niveles de iluminación para proteger los materiales, ¿no? Que no se desgasten, pero bueno, ¿no? Como una vez más, ¿no? Enseñar cómo con la luz, pues realmente esa emoción, ¿no? Puede llegar a ser el eje central y ya todo lo demás sigue, ¿no? Toda la especificación, ¿no? La ubicación, todo está determinado a partir de esta Pero intención. además, Laura, entender, en este caso que es David Bowie, que tiene toda una historia atrás, es contar un cuento, tiene una narrativa esto atrás, que no es contar, iluminar un traje o iluminar un objeto, ¿no? Sino que hay una historia atrás de este personaje que ustedes tienen que investigar previamente para después poder interpretarlo lumínicamente. El desafío es cómo yo entiendo la vida de David Bowie o la vida artística de David Bowie y cómo lo reflejo después en un proyecto lumínico, ¿no? Ese es el desafío más grande, ¿no? Y ahí se ve el resultado. Y en este caso, Laura. En este caso, bueno, aquí decir que yo no hice la iluminación, ¿no? Esto ya es una obra de teatro. Aquí yo hice la escenografía, pero bueno, lo quería nomás incluir como, bueno, ¿no? Como me decías, ¿no? Que también, un poco también hablar de cómo, por lo menos, bueno, en iluminación, ¿no? Este tipo de proyectos sí bebe mucho del teatro, ¿no? O sea, bebe mucho de cómo es esa experiencia, ¿no? En teatro, obviamente, pues uno tiene mucho control de los puntos de vista de la gente, ¿no? O sea, el auditorio está en una cierta zona, ¿no? Y como que, digamos, esta es tu zona de trabajo, ¿no? Visual. Obviamente en arquitectura, en interiores, ¿no? Como en los espacios habitables, pues ya la gente puede andar de aquí para allá y meterse y asomarse y subirse. Entonces es muy distinto, ¿no? Cómo atender a esa experiencia teniendo todas estas, pues, variables. Y obviamente, pues también que en un proyecto de teatro, bueno, se colocan las cosas, ¿no? A lo mejor, bueno, aquí se pone una cinta y va a durar, ¿no? La temporada. Obviamente en arquitectura, bueno, sí tiene que haber una durabilidad, sí tiene que haber una planeación de cómo se va a operar, cómo se va a mantener, ¿no? O sea, si hay que comprar repuestos, que el cliente sepa dónde comprarlos, que tenga todo, ¿no? Como todo listo, ¿no? Que no sea como algo tedioso, porque al final, bueno, ya sabemos, ¿no? Que en la arquitectura no es solo que se vea lindo el primer día, sino que realmente tenga durante la vida de ese espacio, pues, ¿no? Sea buena. Y nada, pues sí, esta obra, de hecho, bueno, la hicimos durante la pandemia, estuvo cambiando de ubicación, ¿no? A presentarse hasta que nos dijeron no lo pueden presentar, se filmó, ¿no? O sea, estas imágenes son de la filmación y ya por fin en abril la vamos a poder presentar en un escenario. En Londres, Pero bueno, ¿verdad? Esto es en Londres. aquí en Londres con un equipo mayormente latinoamericano, ¿no? O sea, la performer Okay. es peruana, el director también es peruano, la diseñadora de vestuario es peruana, Okay. y bueno, ahí hay otros participantes, ¿no? Pero sí, bueno, ya hablaremos como de ese tema Y vamos a esperar las fotos, vamos a esperar la información que nos mandes. En abril se estrena esto, ¿verdad? En abril va a estar unos En abril. días. Bueno, Sí. ahí vamos a estar atentos a esa propuesta. Ahí habla un poco del lenguaje teatral, cómo la iluminación soluciona cuestiones que pueden ser efímeras, pero bien distintas al arte, al light art, ¿no? Que es mucho más efímero y mucho más impactante en general, ¿no? Siempre se dice a mí me pasa porque yo trabajo acá en Argentina en el IFOI, que es el Instituto de Formación de Oficios del Espectáculo, y se dan muchos cursos de iluminación para espectáculos, ¿no? Y el error más grave que puede tener un iluminador teatral
o de espectáculos es que la gente diga qué linda luz. Es la versión más horrible que le puede pasar, porque no se tiene que notar la luz, tiene que ser todo parte de un solo lenguaje, ¿no? Y entonces siempre está ese tema de cuán importante es la luz para que la gente ni siquiera se dé cuenta que está, pero cómo genera emociones, cómo genera sensaciones en los espectadores, ¿no? Y bueno, más allá del acto teatral, o en este caso de la música, ¿no? ¿Y esto dónde es, Laura? Esto fue en Alemania. Igual, bueno, fue un concierto organizado por un amigo mío que es de Sinaloa. También, ¿no? Bueno, ahí simplemente decir que una vez más, ¿no? La luz, obviamente, bueno, tiene que permitirles a los músicos tanto leer sus partituras como que la gente los pueda ver bien, ¿no? Como disfrutar de la música y que no choque, ¿no? Pues con lo que la gente está escuchando, ¿no? Que como dices, ¿no? Haya esa integridad. Y fíjate que qué curioso lo que comentas sobre la iluminación en espectáculos, porque yo he escuchado el mismo comentario, pero en el ámbito de la arquitectura, ¿no? O sea, como que la gente no debe de decir, uy, qué bonita la luz, y no, tiene que decir, qué bien se siente este interior, ¿no? Me encanta, ¿no? Lo siento como hecho para mí, o no me quiero ir de aquí, ¿no? Como ese es el tipo de retroalimentación que te indica que has hecho un buen trabajo, ¿no? No, de repente no necesariamente el, ay, qué buena iluminación, ¿no? O sea, ese comentario creo que lo llega a hacer más bien gente que ya tiene un conocimiento, ¿no? O sea, o que se dedica a eso de alguna manera, pero sí que, pues no sé, las personas que habitan los espacios, a menos que sea, ¿no? Con toda la intención, ¿no? Algo muy, muy protagónico, yo creo que también sí aplica en arquitectura, ¿eh? En la mayoría de los casos. Sí, seguro, seguramente. Sí, sí. Cambia el uso del espacio nada más, pero sí, yo creo que hay mucho de eso. Es lo que yo siempre menciono, que la gente va a un restaurante y ve una pared roja y después recuerda que había una pared roja en ese lugar, pero ¿por qué la ve roja? La ve roja porque hay una luz que está iluminando eso, si no, no lo vería, pero no es consciente de la luz que está impactando sobre ese plano, pero sí es consciente del recuerdo que le queda de la experiencia de haber estado en ese lugar. Entonces ahí es donde empieza a aparecer la cuestión emocional y la del recuerdo también, ¿no? Es decir, fui a un restaurante que tenía toda una pared en color rojo, y ese es el recuerdo que te queda, la pregnancia que te queda de ese espacio, y no te das cuenta que en realidad era por la luz. Y si le preguntas, ¿cómo estaba iluminado? No lo sé, pero había una pared roja, dice la gente. ¿No? Ese es un poco el efecto mágico que tiene la luz, que nos permite ver, pero no vemos luz. Y eso aparece Claro. mucho en el lenguaje arquitectónico y también teatral, ¿no? Acá veo que ha sido un éxito eso. Sí, bueno, fue un poco complicado, ¿no? Porque luego, a ver, al final, ¿no? El director, ¿no? Por ejemplo, me está dando mucho en la cara, que yo no veo la partitura, ¿no? O sea, a veces también, ¿no? Por ejemplo, esto es relativamente sencillo. Yo, bueno, en definitiva me dedico más a la iluminación en arquitectura, ¿no? Como en espacios habitables. Pero bueno, cada ámbito tiene pues tiene sus dificultades, ¿no? O sus retos como para atender a la necesidad y deseo de cada persona. Sin duda, eso es un gran logro de tu parte, Laura. Es admirable porque, digamos, sabemos las especificaciones que son distintas, las especialidades. Yo hablo con mis colegas en el instituto donde trabajo y me hablan de iluminación y hablan de un lenguaje totalmente distinto. Y que yo hago comercial o residencial y ellos hablan de un lenguaje totalmente distinto. Así que te admiro mucho, Laura, que tengas la capacidad de pasarte de un proyecto arquitectónico a un proyecto teatral, porque realmente hay que tener mucha cintura, hay que tener realmente muchas capacidades para hacerlo. Así que, Laura, mil gracias por esto. Voy a dejar de compartir, ya llegamos a la última imagen. Y ahora, si querés, Luciana, podemos ver tu segunda parte, ¿te parece? Bueno, dale, quedan poquitas obras también, sí, me sí, parece. Sí, no hay problema. Ahí te pongo, ahí ya podés compartir. Bueno. Podés compartir tus imágenes y vemos la segunda parte de tu... Quedó ahí. Nos habíamos quedado con la legislatura, ¿es esta en Córdoba? Sí. Qué lindo. Y estas dos últimas obras también era un poco una excusa para contar un poquito de la experiencia de esto, de ya habiendo llegado un poco más a los fabricantes acá, cómo
es cada vez más común usar el recurso de ir pidiendo cosas especiales directamente a los fabricantes. Esta es una casa en las sierras de Córdoba, tiene todo este sistema lineal, que está acá al lado, que abarca 3 sectores de la vivienda, que es el estar, el comedor y la cocina. Bueno, la idea era en un solo elemento, porque es un estudio de arquitectura que la verdad que busca siempre la sinteticidad, hasta en sus materiales, en la forma. Entonces agrupar en un solo elemento los distintos tipos de iluminación que necesitaban para cada sector, y hoy es este artefacto lineal, que en ese momento también cuando se hizo el proyecto, yo lo veía en un montón de marcas, Igusini empezó haciendo eso, en un montón de marcas que ya habían desarrollado el sistema, y que acá no lo conseguíamos en ningún lado. Entonces una casa de acá que es Artelum, se aceptó hacerlo, así que bueno, en ese momento había sido una prueba. Este es el exterior de la vivienda, una vivienda que está en un espacio natural muy interesante, así como ven, que tiene el lago atrás, que es el lago Los Molinos de acá de Córdoba, y la casa está escondida entre un montón de eucaliptos y pinos. Y el ingreso a la vivienda es como un socavado en este terreno. Nosotros lo que vemos ahí arriba es como la planta alta de la vivienda. Entonces la idea de esos 2 accesos que tiene la vivienda era realmente destacar ese socavado y dejar toda la naturaleza oscura. Y bueno, con eso también nos pasó lo mismo. Este es más artesanal, porque es un perfil que lo tuvimos que hacer artesanal y ponerle adentro tira de LED, porque no conseguimos artefactos lineales para exterior. Este es también un complejo de usos mixtos, acá de Córdoba. En toda la planta baja tiene locales comerciales, y en el primer y segundo piso son oficinas, son varias oficinas, y tiene una terraza que es de uso común para todas las oficinas. En este proyecto en particular, el cliente ya tenía, el cliente que es el arquitecto, que me llama a mí, ya tenía una idea de cómo quería hacer ese ambiente de esa terraza, y que quería que hubiera, hacerlo como más hogareño, y que hubiera elementos luminosos ahí en la terraza. Me mostró algo parecido a esto que terminó quedando, que son como unos veladorcitos de exterior. Y bueno, de nuevo nos enfrentamos con que acá no se conseguía nada parecido, así que algo que esté preparado para exterior, que lo podemos poner ahí. Y ahí le propuse a esta marca, que es Indie, les consulté. En realidad ellos ya tenían este artefacto, que son lámparas de mesa, pero eran de interior, pero son todas de acrílico las lámparas. Entonces yo le pregunté si existía la posibilidad de que hicieran algunos prototipos así para exterior, y justo ellos me dijeron que la verdad que era algo que lo tenían pendiente, porque ya hacía rato que tenían ganas de hacerlo, así que se animaron a hacerlo, y bueno, lo pudimos usar así, pero bueno, es un poco para contar esa experiencia, que acá con lo que podemos se usa lo estandarizado, pero cada 2 por 3 tenemos que estar ingeniándonosla para crear cosas nuevas, para proponer cosas nuevas, digamos, y ver cómo las podemos fabricar. Bueno, no, nada más de proyectos, no guardé nada más, dejo compartir, Fran. Gracias. Buenísimo, Luciana, porque bueno, ahí se ve justamente el tema, ¿no? de conseguirse buenos proveedores que estén dispuestos también a aceptar el reto de hacer algo más customizado, salir. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, si yo iba a un fabricante a plantearle una cosa así, directamente me decía que no, que era imposible. Sí. Y ahora en Argentina cada vez, así como dice Luciana, están apareciendo varias empresas que aceptan estos retos de decir, bueno, vamos a dar no solamente la venta de un artefacto, sino soluciones lumínicas que se adapten a diferentes propuestas, hacer algo distinto, ¿no? Porque si no siempre queda todo como muy estandarizado. Ahí me surge digamos, la inquietud. En el caso de Laura, que es mexicana, trabajó en México, se recibió en México, tuvo proyectos en México, pero ahora vive en Londres. ¿Y cómo es eso en Londres?
digamos. ¿Te pasa esto que le pasa a Luciana, que tiene que estar, digamos, todo el tiempo buscando soluciones? Y no es como decimos en Argentina, lo atamos con alambre, ¿no? Que es como decir una cuestión de decir, hacemos parches ni nada de eso, sino en el caso de Laura en Londres, ¿pasa esto? ¿Te pasa tener que buscar soluciones así como Luciana o está mucho más estandarizado? Los fabricantes ya están con sus catálogos y uno tiene que adaptarse a eso. ¿Cómo es en Londres, Laura? Pues mira, yo lo que veo es que sí, ¿no? O sea, obviamente aquí la oferta en cuanto a artefactos, pues es amplísima, ¿no? También de distintos precios, distintos tipos, ¿no? O sea, sí es muy grande. También, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde también me ha tocado hacer muchos proyectos, lo mismo. Hay muchísimos productos, muchísimos fabricantes de distintos precios. Yo creo que un poco al revés, yo creo que customizar, o sea, hacer algo a la medida es más caro, ¿no? O sea, de que, ¿quieres hacer algo a la medida? Mínimo tantas piezas, ¿no? Te voy a subir un poco el precio, si tengo que hacer un molde nuevo, creo que tiende a ser más caro en general, ¿no? Seguramente sí hay algunas empresas que solo hacen artefactos así, ¿no? O sea, hechos a la medida, no de catálogo, pero son los menos. Entonces, yo creo que sí se da más pues simplemente escoger, ¿no? Como de catálogos, ¿no? ¿De qué necesito? Bueno, necesito un artefacto con estas características. ¿Qué fabricantes tienen algo así? Bueno, más o menos estos, ¿no? Como en el rango de presupuesto que estoy trabajando. Entonces, ¿no? Lo propongo. Si ya más adelante hay que ajustar un poco el presupuesto, bueno, tengo estas otras alternativas, pero sí creo que está bastante estandarizado. Y por eso yo sí creo que pues es bastante admirable, ¿no? Como no sé, con $5, ¿no? Cómo se puede hacer algo, incluso pues original, ¿no? Porque pues no hay otra pieza allá afuera igual. A veces yo sé que los fabricantes que hacen esas cosas hechas a la medida, bueno, ya lo integran a su catálogo, ¿no? Pero de inicio, pues sí, ¿no? Es como parte de esa artesanía, ¿no? De la profesión, que es, pues, necesito esta luz, ¿no? No la puedo lograr con lo que tengo a mi alcance tal cual, entonces, bueno, yo voy a hacer ajustes, ¿no? Y para que quede, ¿no? Como lo hemos pensado, como lo necesitamos, pero sí que aquí sería más caro eso en general, o sea, hacerlo a la medida. Yo creo que es eso, ¿no? Es digamos, la artesanía o la habilidad que tenemos en Latinoamérica en general para darnos, digamos, maña para buscar soluciones que van fuera de lo estándar, ¿no? Por eso, en tu caso, te va tan bien en Londres y hay muchos latinoamericanos trabajando en Estados Unidos y en Europa que les va muy bien porque justamente encuentran soluciones que no son lo estándar, digamos, ¿no? De catálogo pongo eso y se terminó. Los proyectos quedan distintos. Uno ve un proyecto europeo, Luciana mencionaba Iguchini, los proyectos son perfectos desde la técnica, desde todo punto de vista del tipo de luminaria, pero en Argentina llevar eso o a Latinoamérica muchas veces los presupuestos son más limitados. Entonces, ¿cómo hacer un proyecto que quede finalmente bien y que se vea bien y que funcione y que todo esté perfecto con presupuesto? Bueno, ahí está la habilidad del diseñador, sin dudas, porque poner artefactos es muy fácil, teniendo todos los fabricantes. Ahora, teniendo las limitaciones de presupuesto y hacer proyectos en ese contexto es donde está la mano del diseñador y se nota mucho eso. Finalmente, chicas, les propongo, entonces, ahora yo ya estuve haciendo varias preguntas, pero ahora les propongo que ustedes se hagan las preguntas. Laura a Luciana, Luciana a Laura, y después, si quieren, abrimos ya algunas personas avisaron que se tuvieron que retirar, pero si nos quedamos nosotros, si quieren hacer alguna pregunta, que abren el micrófono directamente, pero ahora les propongo el juego. ¿Quién empieza? Laura le pregunta a Luciana, Luciana a Laura, a ver qué. Yo le pregunto, pero lo que tenía pensado preguntar ya lo hemos charlado un poco, pero lo amplía un poquito más, Laura. No, ¿cuáles eran las ventajas o cómo fue para vos insertarte primero en el mercado europeo, digamos, de trabajo? ¿Y cuáles sentís vos que pueden ser ventajas o desventajas? Claro, pues mira, yo tuve la ventaja, ¿no? Ya previa de que en este estudio en México, ¿no? Y también con otros, ¿no? Como les decía, los proyectos siempre fueron en el extranjero, ¿no? Y en el extranjero principalmente en Estados Unidos y algunos en Europa. Entonces, yo llegué aquí ya teniendo como esa base, ¿no? No llegué solo
teniendo referencia local, sino también internacional. Entonces, para mí eso ya de entrada fue una ventaja. Y también yo creo que, ¿no? Esta cosa que venimos diciendo que, o sea, los latinos le buscamos, ¿no? Hay que hacerlo, lo hacemos, hay que, no sé, hacer un pequeño híbrido ahí, bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a probar. Yo creo que siempre estamos, ¿no? Como ahí buscando, incluso si ya está dada la solución como sencilla, bueno, a ver qué vamos a explorar, ¿no? Por acá. Yo creo que eso siempre es muy, muy valioso, ¿no? En cualquier parte. Obviamente, bueno, en un lugar como este, pues yo pienso que por otra parte, ¿no? Como los desafíos son que aquí estás compitiendo con todo el mundo, ¿no? O sea, aquí no solo compites con los británicos, también compites con el resto de Europa, con Asia, ¿no? Con Oceanía, con América, ¿no? Con todo el mundo que viene aquí y quiere trabajar y quiere como, ¿no? De repente hacer otras cosas. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Es donde uno tiene que, pues, que lanzarse, ¿no? Con lo que trae uno mismo. Y bueno, también decir que, por otra parte, ¿no? Como un poco complementando lo anterior, si bien, ¿no? Bueno, está muy estandarizado aquí en Estados Unidos, Australia, ¿no? Como en este tipo de países, pero también la verdad es que las regulaciones son muchísimo más rigurosas que, por ejemplo, en México, ¿no? Sí hay que cumplir de repente con más códigos, con más restricciones de energía, con ciertos artefactos que tengan unas certificaciones muy particulares, ¿no? De repente también, además de que la customización es cara, a veces no se puede porque tiene que tener la bendita certificación. Entonces, de repente ahí, ¿no? Como que, bueno, es otro aspecto, ¿no? Mucho más técnico, ¿no? En cierto modo, pero yo sí coincido totalmente, ¿no? El diseñador es el que, pues, el que al final, ¿no? El que propone y no importa el presupuesto, no importa si es pequeño, si es grande, si no hay espacio, ¿no? Siempre como el diseñador, pues, le busca, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, es donde entramos nosotros, ¿no? Como para aportar ese valor a la gente. Sin dudas, Laura, es así, porque con presupuesto uno puede hacer mucho, pero no siempre el presupuesto define el resultado final, a veces con menos presupuesto, y eso tengo miles de ejemplos a lo largo de años, con muy poco presupuesto, soluciones mucho más creativas y resultados mucho más exitosos que proyectos que tenían todas las posibilidades técnicas y de presupuesto, y las soluciones terminaron siendo mucho más pobres, ¿no? Y ahora, al revés, Laura, tu pregunta a Luciana. Así hacemos este Claro. juego doble. Sí, Y bueno. ya estamos finalizando. Claro, creo que, bueno, Luciana, no sé si mencionó, ¿no? Brevemente que, bueno, ella es la embajadora de Women in Lighting en Argentina, ¿no? Que, bueno, si nos quieres contar ahorita, Luciana, un poquito de Women in Lighting, pero a mí sí me gustaría mucho preguntarte, pues un poco, ¿no? Como con qué enfoque estás llevando este rol y qué te gustaría lograr, pues tanto en tu región como a nivel nacional, ¿no? Con este proyecto allá. Bueno, yo estoy casi estrenando rol, porque es muy reciente mi rol de embajadora, cambió hace poco. Así que, como todo nuevo, estoy muy entusiasmada y con muchas ganas de cambiar cosas, de proponer, de hacer. A mí el proyecto Women in Lighting me atrajo desde el inicio, un poco por esta cuestión que tiene de inspirar o de alentar un poco a otras mujeres a que se animen, a dar el paso, a que se animen a dar conferencias, a que se animen a anotarse en cosas y dar y inspirar a hombres y a mujeres. Por ahí fue muy relacionado a mi inicio de carrera, que conté un poco antes, de que la mujer siempre es como que necesita más preparación, más preparación. Nunca nos sentimos totalmente convencidas de que nosotros podemos y de que nuestra experiencia, sea cual sea, va a inspirar a alguien más. Eso la verdad que me pareció muy interesante y la verdad que entiendo que hacía falta porque por eso tantas mujeres se sumaron al proyecto. Aquí en Argentina hay un grupo muy lindo de mujeres
que tenemos muchas ganas de hacer cosas, más que nada para fortalecer la disciplina, el diseño e iluminación acá en Argentina. Esto que también venimos hablando en toda la charla, de que todavía es débil, de que todavía el arquitecto no le valora tanto, de que todavía somos una disciplina muy niña, que ni siquiera entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo en cómo se trabaja, como que no hay reglas claras de trabajo, que me parece que por ahí no suma que se consolide y que se respete el trabajo del proyectista de iluminación. Bueno, eso a nivel local, me parece que tenemos mucho como para fortalecernos. A nivel un poquito más extensivo, que es Latinoamérica, se está armando muy de a poco la red de Women in Lighting Latam, que me parece interesantísimo, porque yo creo que tenemos que trabajar como un bloque, porque realmente en Latinoamérica tenemos experiencias muy parecidas, todos los diseñadores de iluminación. Yo por ahí a otros que escucho, me parece que el mercado es similar, más allá de algunas diferencias de cada uno de los países. Entonces eso también me parece que está interesante para agarrar fuerza entre todas. Y bueno, y a nivel global, generar cada vez más vínculos. Sí me encuentro por ahí con por ahí hay mucha gente que ahora, después que pasó un tiempo, como que le hace un poco de ruido el tema de que sea solo de mujeres, y que por qué ahora es solo mujeres, y hay hasta mujeres diseñadoras que no quieren acercarse tanto porque no quieren quedar encasilladas en eso. Pero no va por ahí la idea de Women in Lighting, no es solamente fortalecer a las mujeres y demostrar que la mujer puede ser mejor en el diseño, sino envalentonar a otras mujeres. Es eso por ahí. Entonces está bueno que estas mujeres que sienten que por ahí ellas no tienen, no es que se han sentido disminuidas o que no participaron de congresos o que no se presentaron por ser mujeres, está bueno que se sumen, porque esos testimonios también ayudan a otras. Bueno. No, y además les hubiera venido bien, no tanto en el caso de Laura, pero en el caso tuyo, Luciana, tener un grupo como esto en tus inicios, ¿no? De sentirte respaldada por un grupo de pertenencia, de hacer comunidad de luz, que es algo que realmente, digamos, en el mundo se están generando muchos movimientos relacionados a esto de hacer comunidad de luz, ¿no? Con Laura trabajamos bastante en ese sentido y por eso estamos encantados de trabajar juntos en este proyecto de Silhouette Award, porque creemos que de la unión y, digamos, de compartir es donde se crece. Después están los proyectos, cada uno tiene que trabajar, obviamente vive de eso, y está muy bien eso, pero puede ser una competencia sana, puede ser una competencia positiva y de compartir experiencias también, ¿no? Sí, esa competencia sana, justamente, yo creo que es necesaria sí, claro. para revalorizar, para exactamente. Mejorar. Sí, sí. Claro. A mí me pasó, y ya para cerrar, una anécdota cortita. En México, yo la primera vez que me di cuenta de que había tantas mujeres en el mundo de la iluminación fue en un evento en México en el 2012, o sea, casi hace prácticamente 10 años atrás, que fui al encuentro Iberoamericano Lighting Design, que el año 2019 estuvimos en Colonia con Luciana, y esa fue mi primera experiencia en México, en Querétaro. Y cuando llegué al congreso, había más de la mitad eran mujeres. Y yo había estado muy relacionado 20 años antes ya con la luz, y ahí éramos todos hombres. Ahora hay muchas mujeres que son programadoras, que son DJ, que hacen espectáculos, que hacen... o sea, se han insertado, y ahí fue la primera vez que yo dije, esto evidentemente está cambiando. Y eso hace 10 años atrás. Y en los siguientes 10 años fue impresionante. Cuando uno va a un congreso se da cuenta que más de la mitad son mujeres. Entonces ya estamos en siglo XXI, 2022, ya seguir discutiendo el rol de la mujer ya parece como algo bastante medieval, ¿no? Ya estamos hablando de competencias en realidad, ¿no? De talentos más allá del rol de la mujer, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Y trabajar en equipo y trabajar juntos. Me parece que va por ese lado. Yo apoyo, obviamente, he colaborado mucho con la otra embajadora anterior a Luciana, con el proyecto acá en Argentina, y encantado de hacerlo porque creo que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino de hecho, Women Lighting
global lo crea un estudio inglés, que Exacto. es Light Sharon Collective, que son Sharon Stamen y Martin Lupton, que es, hay un 50-50, ya desde el origen es 50-50. Exactamente, exactamente. Bueno, Luciana, Laura, para mí un placer haber compartido esta charla, que está quedando grabada, la vamos a compartir después en las redes, y bueno, era dar un panorama general, digamos, del rol de ustedes como profesionales, con dinámicas distintas, con realidades distintas, y cómo los puntos al final se van uniendo de alguna manera, ¿no? En este trabajo maravilloso de la luz. Así que, de mi parte, agradecerles a ambas por haber estado. No oficié de entrevistador, ni mucho menos, porque no lo soy, pero era más que nada darles el pie a ustedes para que puedan compartir sus experiencias. Y bueno, estamos encantados y muchísimas gracias a ambas por eso. Gracias, Fer. Con Luciana seguimos trabajando acá en la Asociación Argentina de Luminotecnia, que ahí Fernando Deco acaba de retirarse porque yo ya tengo que engancharme en la reunión de la Asociación Argentina de Luminotecnia, porque tenemos un evento en junio que se llama Luz 2022, que estoy ahí con Fernando y otros en el comité organizador, así que termino esta charla y me engancho con la otra, y también con Laura, que seguimos trabajando en Silhouette Awards haciendo esto y algunas cosas más que ya vamos a ir compartiendo con ustedes. Bueno, les dejo el saludo final, chicas, un placer para mí. Y muchas gracias a los asistentes. Gracias, Fer. Para mí un placer, gracias a todos por escucharnos y un gusto, Laura, el Fer nos haya acercado. Sí, igualmente. Espera, antes de despedirnos, porque quizás alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, es el momento de hacerlo antes de retirarnos, que no los invité antes. Abran el micrófono directamente. Hola, hola Laura, de vuelta. Yo la escuché hace un rato, mucho gusto, y no sé si es apropiado preguntar ahora, porque yo pude entrar como 48 minutos más tarde a la reunión, sobre los cursos, si hay cursos o no de su disciplina, ¿no? de la luminotecnia. No sé, yo soy arquitecto interesado en el tema, me formé un poco con algunos cursos que hice en Philips y todo eso, pero nunca profundicé sobre el tema. Y a mí me interesa mucho la iluminación que incluye la arquitectura, en el sentido de no depender permanentemente de artefactos, sino de diseñar de manera tal que sin artefactos uno puede iluminar, como algunos ejemplos que dieron de cuando uno ilumina un voladizo y no se ve ningún artefacto, se ve el efecto, ¿no? Y también preguntarles qué importancia tienen en el trabajo de ustedes el consumo versus el resultado. Es decir, por regulaciones, como decía Laura, a lo mejor en Inglaterra se fijan mucho en el consumo total de lo que es la iluminación de algo, y en otros lugares por ahí buscan un resultado y no se fijan en la cantidad de energía que se consume. Esas eran mis preguntas. A ver, chicas, yo en la primera te respondo yo. Sí, hay un montón de cursos en Argentina que estamos dictando en diferentes ámbitos relacionados a la iluminación, así que si querés escribirnos en el chat tu mail, te mandamos información de cursos y capacitaciones que estamos haciendo, y te invitamos, de paso, no sé si estás en Buenos Aires, te invitamos al evento de junio que se llama Luz 2022, que se hace en Buenos Aires este año. Así que ya está más invitado, Manuel. Dale, muchas gracias. Y bueno, chicas, a ver, brevemente la respuesta a Manuel y ya nos podemos ir despidiendo. Claro. Luciana, ¿quieres ir tú primero? Dale, como quieras. Sí. No, yo, como decía Laura también hace un rato, que acá hay, en general tenemos que cumplir poca ordenanza, digamos, hay poco regulado, sí hay normas, las normas IRA y de la ADL, pero que nos sirven a nosotros de guía, tenemos que respetarlas, pero nadie nos hace cumplirlas. Sí, cada vez más los clientes piden menos consumo, y realmente nosotros como profesionales conscientes tenemos que hacerlo. Ante el mismo efecto, el menor consumo siempre es lo mejor.
Pero sí me pasa hoy, acá en mi trabajo local, que el cliente está más preocupado por el mantenimiento, la vida útil del artefacto que por el consumo. Es como un tema más recurrente eso, que por ejemplo toda la inserción de lo que es LED integrado, luminaria LED integrado, que muchos no quieren porque tengo que cambiar toda la lámpara y tiene este costo y qué sé yo. Y muchas veces pasa que los artefactos más eficientes son más costosos que otros. Entonces todavía en este mercado me parece que no toma tanta conciencia de eso, sino el costo que tiene inicial y el de reposición del artefacto. Y Claro, Laura, sí. tu Sí, mirada. sí, yo lo que diría es que, bueno, evidentemente, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre uno, pues a veces aplicarán unos códigos, a veces otros, ¿no? Unos más restrictivos que otros, ¿no? Incluso para iluminación llegan a haber unas regulaciones un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, zonas donde hay tortugas o donde hay murciélagos, ¿no? Que no puedes tener un tipo de luz, ¿no? Siempre tiene que estar, pues, casi que indirecto, ¿no? Muy bien cubierto, pero bueno, volviendo, ¿no? Como a la parte del consumo, cuando hay un código que hay que seguir y no hay más, se sigue, ¿no? Y ya normalmente, pues eso sí controla mucho el consumo. Pero si no hay nada, yo concuerdo totalmente con Luciana, pues siempre hay que buscar el menor consumo posible con la mejor solución, ¿no? O sea, al final nuestro trabajo consiste, o bueno, un buen diseño de iluminación consiste en balancear todos los factores, ¿no? El factor presupuesto, consumo energético, operabilidad, mantenimiento, ¿no? Emoción, las necesidades particulares del cliente, ¿no? Si tiene alguna condición visual, ¿no? Un gusto, no sé, las particularidades de la arquitectura en sí, ¿no? Los materiales, los acabados, ¿no? Como que al final es como o sea, nosotros tenemos que responder a un brief integral, ¿no? No nada más como, ay, que se vea bien y ya, ¿no? Sino como toda esta parte. Y bueno, pues precisamente, pues yo también enseño esta parte, ¿no? Bueno, Fernando acaba de mencionar el instituto, ¿no? Donde creo que hay una gran formación en diseño interior y también en iluminación. Y de mi parte, bueno, yo solamente me enfoco en enseñar la parte de iluminación, ¿no? Precisamente cómo hacer estos proyectos integrales, ¿no? No importa si es una vivienda de 40 metros cuadrados, una vivienda de 120, ¿no? Al final, desde el diseño es donde se pueden planear y anticipar muchísimas cosas, ¿no? Para que en la obra, ¿no? Se lleve bien a cabo, ¿no? Que también ya al final, pues el usuario disfrute, ¿no? Y tenga pues todo bajo control, incluyendo el consumo energético. Muy bien. Bueno, Laura, Luciana, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a los asistentes por haber participado. Y bueno, estamos encantados. Ya les vamos a avisar nuevas actividades. Ojalá que les interese, que participen. Van a ser interactivas también, bien divertidas, que tenemos planeada con Laura a lo largo de los próximos 6 meses. Y bueno, ahí estamos entonces a disposición. Y bueno, les mandamos un gran saludo. Gracias, Luciana. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.